Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Nuestro invitado de esta edición, de la primera parte de esta edición, el doctor Lenín Fischer, con él hemos conversado por lo general o mayoritariamente acerca de documentación histórica, pero más desde el punto de vista político, es decir, de la insurrección. Hemos hablado acerca de la insurrección en León, el movimiento del Frente Occidental Rigoberto López Pérez durante la insurrección hacia Managua, la entrada a Managua del Frente Occidental Rigoberto López Pérez, y cosas así por el estilo. Principalmente sobre eso es que hemos conversado más. Hoy vamos a hablar siempre de esta parte documental de esta investigación, el resultado de su investigación, de su estudio, y además de su propia vivencia, porque tiene una nueva publicación que está viendo luz, se llama COVID-19, Diario de una Pandemia, Reflexiones de un médico para la posteridad, escrito por Lenín Fischer, doctor. Lo que pasa es que nunca hemos hablado como médico, hemos hablado como académico, como estudioso, investigador, recopilador de datos históricos, narrador de la historia de León, principalmente de su natal León, pero nunca hemos hablado como médico. Hasta ahora vamos a hablar desde ese punto de vista. Así es, y muchas gracias nuevamente por invitarme y poder participar con usted en Sumando Vigores, que es un programa que realmente cumple con los valores que ustedes promueven: la confiabilidad, la ética, el patriotismo, la solidaridad, la veracidad. Y aquí estoy con este libro, que es el segundo que publico de manera digital. Es el número 19. Los otros 17, digamos, de los otros 18, 17 han sido impresos de la manera tradicional, pues en papel. Y estos dos últimos, que son Gran Marcha Managua, la hazaña del Frente Occidental, y este que se llama COVID-19, Diario de una Pandemia, son realmente libros digitales. Y este año 2023 se han publicado los dos. El primero, Gran Marcha Managua, en octubre, y este último, COVID-19, Diario de una Pandemia, a inicios de este mes de diciembre. Quisiera señalar que estos dos libros digitales, más el que presentamos hace una semana aquí, que se llama Libro para una Madre, que es el último de los libros impresos que he publicado, a pesar de haberse publicado pues este año, no fueron incluidos en una lista que elaboró el profesor, el historiador Jorge Eduardo Arellano en octubre de este año, que se llama Bibliografía Nacional 50 títulos de 2023, que lo publicó en el 19 digital, en la página de opinión. Sí. Resulta que el Libro para una Madre yo lo había tramitado desde antes de las fiestas patrias de septiembre. Que es el ISBN, ¿no? Que es el código del libro como tal. Correcto, trámite en el Palacio Nacional de Cultura, que todo libro pues debe tener el ISBN, correcto, número internacional o número estándar internacional de un libro. Entonces, pero el profesor Arellano elabora la Bibliografía Nacional en octubre, y entonces deja por fuera todas las publicaciones que aparecen después de octubre. Y en esa Bibliografía Nacional van autores nacionales y extranjeros, incluye revistas también, incluye libros que se publican aquí o en el exterior. Entonces, tal vez me incluyen en la lista de la Bibliografía Nacional para el próximo año. En pues, 2024. O tal vez elaboro un adendum, que son 3 libros. Pero eso está como los Oscar, vos sabés, porque en Oscar van las películas de un periodo del año anterior es decir, antes, sería 2 años antes del Oscar, ¿verdad? Hasta el año anterior al Oscar, porque el Oscar más o menos es a inicios de año que se empieza a hacer el trámite y se va anunciando hacia febrero o marzo, ¿no?
la premiación, pero no están consideradas las películas, todas las películas del año, por ejemplo, en el 2024 no van a estar todas las del 2023. Por ejemplo, noviembre, diciembre, yo creo que ya no van a entrar en la competencia 2024, sino que van a entrar en la 2025. A manera de sugerencia, yo diría que esa bibliografía nacional que se publica anualmente, o casi todos los años, pues la publica el profesor Arellano, lo haga a partir del 15 de diciembre, porque entre octubre y diciembre se publican libros. Y varios de mis libros se han publicado en ese último trimestre pues, del año. Y por eso no aparecen en la bibliografía nacional. Sí, sí. Pero existen. Pues entonces... yo quería hacer una pequeña mención. Del 2023, 3 títulos tenemos. Sí, 3 publicaciones. En 2023 lo que sucede es que para publicar libros para una madre fue un proceso de casi 2 años por diferentes dificultades administrativas, burocráticas. Y para publicar estos 2 últimos libros digitales, Gran Marcha Managua y COVID-19, Diario de una Pandemia, no enfrenté esos trámites burocráticos porque la editorial es distinta, tiene otro concepto, un concepto más moderno, más adecuado a la realidad, a las necesidades de publicación y también de comercialización. Pero, digamos, este diario, este libro, COVID-19, Diario de una Pandemia, lo vine escribiendo desde 2020. Pues. Tuve que esperar que se derrotara la pandemia en términos simples, pues. A través principalmente del método científico y la vacunación masiva, y en un momento determinado decidirme pues a publicar todo lo que había venido recopilando. Sí. Entonces coinciden pues, y en el caso de Gran Marcha Managua también fue una recopilación a lo largo de bastante tiempo, hay artículos de diferentes años que en determinado momento dice uno, bueno, tengo tantos ensayos, tengo tantos testimonios, tantas entrevistas, hay que publicarlo, no me puedo quedar con esto, hay que darlo a conocer porque uno no enciende una vela para ponerla debajo de la mesa pues, y que siga oscura la sala. Pues. Incluso estoy parafraseando una cita bíblica, creo que es en San Mateo, y realmente uno enciende una vela para iluminar la sala y para lo que se conoce, los resultados de la investigación. Y quería mencionar pues el libro Gran Marcha Managua, la hazaña del Frente Occidental, que se presentó en León, en el Palacio Departamental, o la casa de la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos, Héroes de Veracruz, del Frente Occidental, allá en León, en el Centro Histórico de León, el 28 de octubre pasado, y donde quiero expresar pues también mi agradecimiento porque esa Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos me entregaron un reconocimiento, un diploma muy valioso para mí pues, donde hacen referencia a la labor desarrollada acerca de la investigación, la recopilación y la difusión de la lucha del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Eso para mí es uno de los más grandes reconocimientos que he recibido pues, y siempre voy a estar agradecido por eso. Y también lo quería mencionar, pues, ya que Sumando Vigores para mí ha sido una fuente de información muy valiosa. Yo estoy pendiente de muchos de los programas que usted realiza con sus invitados, con sus entrevistados, especialmente cuando hablan de aspectos históricos, políticos, geopolíticos, y de ahí he recopilado mucha información, porque aquí han venido personajes que han dado verdaderos testimonios, y a partir de ellos yo desarrollo un tema o un ensayo y lo he publicado. Este es el caso, por ejemplo, en Gran Marcha Managua, este libro digital, donde, por ejemplo, aparecen varios ensayos donde en el título o en el desarrollo del texto se menciona a Sumando Vigores como una fuente de referencia, a sus entrevistados, al tema que abordan, y se colocan los enlaces de las entrevistas, porque están en YouTube pues, sí. El sitio que ustedes tienen, pues, para esos enlaces y para que la gente acceda a ver esas entrevistas. Por ejemplo, hay un artículo que se llama Adelante Nicaragua y Sumando Vigores, el archivo audiovisual. Hago un pequeño ensayo de cómo ustedes han abordado, qué han dicho acerca de los temas que hemos analizado aquí, pues se recuerda Adelante Nicaragua que hubo un papel por décadas, si no me equivoco, pues prácticamente. Sí, cerca de 15 años. Sí, década y media, imagínense, casi 2 décadas, digamos. 15 años, sí.
un gran papel. Sí. Desde ese tiempo yo vengo recopilando información a través de este canal, pues, 37 Extra Plus. Por ejemplo, hay un artículo que se llama Frente Occidental, un ejército entra a Managua, que ese ensayo se hizo a partir de la entrevista que le hizo al comandante guerrillero Ramón Cabrales. Ajá, ajá. Otro ensayo que se llama, está publicado en este libro, Gran Marcha a Managua, Sumando Vigores y la toma del búnker de Somoza. Es cuando hemos realizado la entrevista, o sea, me ha entrevistado a mí y hemos compartido aquí el contenido de las ediciones del libro La toma del búnker de Somoza. Y a partir de ella he hecho otros escritos, a partir de cosas que he detectado que falta reforzar o a partir de las preguntas que usted ha hecho. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay otro ensayo que se llama Sumando Vigores, Bayardo Altamirano y la fundación del FSLN. Cuando usted entrevistó a ese al miembro del sandinismo histórico, el ingeniero y académico Bayardo Altamirano, con el profesor, con el historiador... con Rafael Casanova. Casanova, sí. Fuertes, ¿verdad? Sí. Y entonces a mí me pareció que hubo ahí unos elementos que se tenían que abordar y no se abordaron y desarrollé el ensayo, ahí está en ese libro. Sí, sí, sí. Y como siempre, citando la fuente, pues Sumando Vigores, el licenciado Espinosa, el historiador Casanova y por supuesto Bayardo Altamirano, pues, que fue autor de un libro que se llama, voy a dar un pormenor muy interesante, y que compartió con mi papá, Luis Fischer Pérez, en la guerrilla del Frente Revolucionario Sandino, y fueron pues grandes amigos, pues grandes compañeros. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos a ellos dos, junto con mi hermano Malcolm, allá por 2011, a Estelí, y en la alcaldía de Estelí, en la biblioteca en la biblioteca municipal de Estelí, presentamos los dos libros de ellos. Voy a dar un pormenor de Bayardo Altamirano y Mi vida, mi revolución, de mi papá Luis Fischer. Y fue una experiencia muy agradable escucharlos conversar en el viaje de vuelta y verlos en la presentación. También hay un ensayo que se llama, estoy hablando de una colección de ensayos, testimonios que suman como unos 75 capítulos. La batalla por León, desequilibrio en la ofensiva final. Ese es un análisis de lo que yo he reiterado como vital para el triunfo de la revolución sandinista desde el punto de vista militar. La victoria estratégica en León. ¿A partir de qué? De una entrevista que le hizo Sputnik News a Sergio Rodríguez Helfenstein, el invitado internacionalista venezolano que estuvo aquí hace pocos días con usted. Especialista en China. Sí. Correcto. Entonces, esa entrevista que hicieron en Sputnik News el año pasado, yo la tomé como un punto muy enriquecedor de estas investigaciones que he hecho sobre la importancia de la victoria estratégica y decisiva de la ciudad de León el 20 de junio de 1979. Y a partir de ahí hago el ensayo, ¿no? Enriqueciendo una serie de cosas o a partir de una serie de puntos que él señala. Y así por el estilo, pues en Gran Marcha Managua ¿Tenés algunos comentarios también sobre la entrevista? Porque os leí en tu blog de la entrevista con el comandante Polo Rivas también. Ah, por supuesto. Sí. Hay un capítulo donde se menciona, donde se describe la entrevista, la importancia de esa entrevista del comandante Leopoldo Rivas, cuando él da sus testimonios y relata la toma del búnker de Somoza. ¿No? Sí. Ese es uno de los últimos ensayos que están incorporados en este libro, sí. Así es. Es que este libro, es decir, porque he hablado con varios autores y me hablan acerca de a veces la dificultad de poder publicar varios títulos en un año, pero es que lo que pasa es que en el caso tuyo, vos estás escribiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces ya estás haciendo las publicaciones en el blog, ¿verdad? Entonces, claro, eso permite que puedas tomar, mejorar, reeditar, si hace falta, para hacer una publicación. Pues. Y aún así es difícil recopilar y en la búsqueda, en la revisión del blog o de los blogs, a veces a uno se le escapan. Y precisamente ese capítulo, ese ensayo que usted menciona sobre el comandante guerrillero Leopoldo Ríos Alfaro se llama Leopoldo Ríos Alfaro en Sumando Vigores. Ahí resumo las principales ideas acerca de la toma del búnker que señala el comandante guerrillero Leopoldo Rivas
y agrego otros elementos. Pues, y para mí, como le digo, ver, analizar, recopilar, visualizar en YouTube las grabaciones, las entrevistas que Sumando Vigores hace, para mí ha sido una fuente muy valiosa de información. Obviamente que hay algunas que las contrasto, obviamente que en algunos puntos puedo diferir en mis planteamientos con lo que se dice, pero en esencia la información que he obtenido es veraz y muy útil, pues, y creo que desde el punto de vista historiográfico es una fuente audiovisual de referencia muy importante. No, pues gracias realmente, Lenín, porque eso es lo que estamos procurando hacer, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que el público tenga, porque el trabajo es para el público, para que el público pueda, pues, realmente tener información, una información que pueda satisfacer sus necesidades de eso, de información, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones que deba de tomar cada quien. Aportarle al país desde este punto de vista o desde este sentido desde esta tribuna, ¿verdad? para que todos podamos crecer juntos, pues, porque esa es la idea, crecer, ¿verdad? Claro que sí. Esa es la idea, crecer. Te agradezco mucho que hayas considerado el programa para incluirlo, es decir, los contenidos de los programas para incluirlos en esta publicación. Claro que sí. Sí. Y la editorial, pues, académica española se dedica a la comercialización de estos libros digitales en un portal que se llama www.morebooks.shop, o sea, www.maslibros.tienda, pues, en español. Ahí ellos realizan, pues, esa labor y ellos hacen todos los trámites legales para la obtención del ISBN. Ajá. Y es una publicación seria, pues, con todos los requisitos de ley. Sí. Que, como digo, vale la pena que se incluyan en la bibliografía nacional de cada año. Lo único que es digital, eso es todo, pues, pero Sí. es decir, que no es físicamente, pero van a estar físicamente en algún momento. Pero es que el interesado, el lector, el investigador, el apasionado por los aspectos de la publicación historiográfica o histórica, en este caso de este libro de COVID-19 desde el punto de vista médico, puede acceder a ese portal y ahí hacer la solicitud, lo compra y se lo envían impreso hasta su casa. Ajá. Okay. O sea, uno puede obtener impreso el ejemplar siempre hay que acceder a ese portal, pero eso ya está en manos de la editorial. Sí. Okay. O sea, pedido, impresión y envío. Ajá. De eso se encarga la editorial. Bueno, no es solamente digital, no es solamente una versión digital, sino que también se encargan de dar la versión impresa. Exactamente. Ajá. Y yo no tengo que ver en la comercialización, no. Sí. No puedo, pues, porque eso es parte del arreglo con la editorial. Solamente esta entrevista que estamos haciéndole la publicidad y la propaganda para... Sí. Exactamente. Hay un archivo, pues, que es solo para uso del autor, lo puede compartir con los periodistas, con amigos, incluso se puede hacer alguna impresión sin fines de lucro. Ajá. Por ejemplo, para enriquecer las bibliotecas o para otorgárselo, por ejemplo, a alguien que da un testimonio, a alguien que colabora con un ensayo, por ejemplo. Pero es sin fines de lucro eso. Sí. Yo no lo comercializo. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Ya hablamos de la Marcha Managua. La Gran Marcha Managua. Sí. Hablemos de las experiencias del COVID-19, porque esta es una cosa importante, interesante. Yo tengo ahí alguna opinión, ya vamos a hablar acerca de esto, sí. Al regresar en esta edición estamos sumando vigores. Continuamos en esta edición, estamos conversando con Lenín Fischer, médico, académico, investigador, que además del libro La Gran Marcha Managua, sobre el cual comentábamos en la primera parte de esta edición, también tiene en publicación digital o como publicación digital en la misma editorial académica española, con la misma editorial académica española, el libro COVID-19, Diario de una Pandemia, que yo había mencionado originalmente,
que es exactamente eso, es decir, es un diario, pero además una serie de ensayos y reflexiones acerca del COVID-19. Yo te decía que yo tenía una opinión sobre el COVID-19. ¿Va? Yo creo que hoy, 3 años más tarde, casi 4 años más tarde, ¿va? Porque estamos hablando que en los últimos días del 2019 empieza un brote de una enfermedad respiratoria en China que se reporta a la Organización Mundial de la Salud en los últimos días de diciembre del 2019 y aparece ya en el mundo con gran alarma en los siguientes 15 días del mes de enero del 2020, ¿verdad? Para luego convertirse en la pandemia que todos conocemos. Yo creo que el día de hoy, digo yo, y voy a ser bien bárbaro en esta opinión, sobre el COVID-19 y cómo tratarlo, sabemos apenas un poco más de lo que sabíamos en el 2019. Sigue dándonos dolor de cabeza el COVID-19, aunque ya no es una pandemia, pero a la humanidad, y a lo mejor desde el punto de vista científico, nos sigue dando el mismo dolor de cabeza, porque lo conocemos tanto como lo conocíamos en el 2019. Tal vez un poco más. Pues la pandemia, en primer lugar, del COVID-19 fue derrotada por el método científico a través de la investigación, a través del ensayo-error y a través de el desarrollo, la invención y el desarrollo de una gran cantidad de vacunas, hasta 150 proyectos de candidatos vacunales, como le llamaban, que existieron en el mundo. Que ninguna vacuna resuelve ni previene el COVID. Lo que disminuye son los efectos del COVID para intentar evitar la muerte. Sí, que es lo más importante, sobrevivir. Sí. Usted sabe que el valor de la vida es lo primero, es el más grande. Lo que sucede es que estas vacunas, digamos unas 8, 10 o 12 fueron las predominantes y llegaron a reducir la probabilidad de enfermarse gravemente o de morir hospitalizado en una sala de cuidados intensivos entre 3 y 11 veces. Disminuir la posibilidad de morir en esas condiciones 3 u 11 veces es alto desde el punto de vista médico. Pues, sí, no, y además con la celeridad con que se hizo, porque es decir, una vacuna son décadas a veces para poderse, antes que salga al mercado. Claro, lo que pasa es que esa reducción de 3 a 11 veces en la probabilidad de morir o de enfermarse gravemente se notaba más en las personas con factores de riesgo o comorbilidades, como decimos los médicos. O sea, si eran hipertensos, si eran obesos, si tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tenían diabetes, mellitus, etc. Entonces, ese impacto que tuvieron las vacunas desarrolladas en un tiempo récord en gran cantidad es debido principalmente al desarrollo de la ciencia y la técnica, pues, de la investigación biomédica, que con el método científico pues, enfrentaron este problema y lo vencieron. Porque el objetivo principal era evitar las muertes de las personas. Cuando se llegó a vacunar el 80% de la población, entonces los picos de COVID-19 en todo el mundo comenzaron a descender, a ser menos frecuentes o a ser más espaciados y a afectar a menos población, porque se estimuló el sistema inmunológico o de defensa del organismo del cuerpo humano, pues de las personas de los habitantes en diferentes partes del mundo. Cuando eso se logró, ya había una inmunidad que permitió que el virus, si se replicaba, si nos infectaba y se replicaba, saliera cada vez más debilitado. Y entre cada vez más debilitados, menos iba a infectar a otras personas. Entonces la victoria estratégica la determinaron las vacunas. Ese fue el elemento principal que derrotó a la pandemia del COVID-19. Ha habido otras pandemias, pues, y hay la misma peste negra, hay casos de peste negra todavía, que afectó en el siglo XIV de Europa. Así como todavía tenemos COVID-19, es decir, tenemos el SARS-CoV-2, que es el nombre del COVID-19. Sí, el virus va a seguir existiendo. El virus va a seguir existiendo, va a seguir mutando, porque el SARS-CoV-2 viene del SARS de 6 años antes, creo que es, ¿no? Del 6 años antes, que es decir, que son estos virus de esta familia
¿verdad? De los síndromes que provocan síndromes respiratorios severos. Y lo vamos a tener, y vamos a tener otras variedades, es decir, eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Pero lo que te decía, desde el punto de vista, me parece a mí, del conocimiento, sabemos tanto del COVID-19 como sabíamos antes de la pandemia, creo yo. ¿Por qué? Porque conocíamos el SARS. No, pero ahora sabemos mucho más. Sabemos mucho más cómo es que funciona el virus, sabemos producir vacunas contra él, sabemos que hay medicamentos que funcionan mejor que otros, antivirales, medicamentos que responden ante la gravedad de la enfermedad. Sabemos que la reacción inflamatoria severa que se desencadena en el cuerpo humano puede ser tratada, abordada con métodos de cuidados intensivos o críticos. Sabemos que la causa principal de muerte es precisamente esa dificultad respiratoria. Y que la presencia de alguna dolencia, digamos, anterior, especialmente crónica, especialmente permanente, es decir, es un factor de riesgo muy importante. Entonces, por eso es que había que cuidar a los ancianos, a los mayores de edad. Por eso es que también cuando se logró la vacunación de los adolescentes y los niños, que frecuentemente eran portadores asintomáticos o que tenían sintomatología muy leve, entonces también los picos de casos pues, de la pandemia comenzaron a disminuir. Porque algunos creían que la inmunidad, le llamaban de rebaño, iba a ser suficiente. O sea, que la gente se pusiera a contraer el virus y a enfermarse y que con eso íbamos a quedar totalmente protegidos, la mayoría de la población. Y no fue así, porque donde la pandemia golpeó muy fuerte desde el inicio, la inmunidad de rebaño solo alcanzaba al 10, 20, a lo sumo 25% de la población. Y ese porcentaje con inmunidad ante el virus del SARS-CoV-2 era insuficiente. Sí. La inmunidad se tenía que alcanzar con 60 puntos porcentuales más en la población hasta llegar al 80%, y eso solo era posible con la vacuna, que es el resultado pues, de la investigación científica. Entonces, en este libro, pues, COVID-19, Diario de una Pandemia, yo relato, más o menos recopilo información casi a diario, pues, y realizo varios ensayos y reflexiones acerca de cómo se iba comportando la pandemia, y las fuentes de las cuales obtuve la información fueron los medios de comunicación, escritos, digitales, televisivos, radiales, entrevistas en esos medios de comunicación, la misma Organización Mundial de la Salud, las fuentes oficiales en Nicaragua y la Organización Panamericana de la Salud. Ahora sabemos pues que el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, más conocido creo en la historia, ha sido Ghebreyesus, pues, Teodor Ghebreyesus. Y hemos visto cómo el avance científico hizo posible que se desarrollaran vacunas de una manera rápida y que la mayoría tuvieran eficacia alrededor del 80, 85, 90, 92%. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque algunos han querido calificar a la medicina científico-técnica, que es la heredada del pensamiento racional desde la época de los griegos, 500, 600 años antes de Cristo. Le han querido llamar a esta medicina científico-técnica la tradicional, medicina tradicional. No. La tradicional son otros tipos de medicinas que no son eficaces contra la mayoría de las enfermedades y menos contra el COVID, pues, menos contra las enfermedades infecciosas. La medicina científico-técnica no es tradicional, es la medicina actual, moderna y vigente, que incluso, pues, en pocos meses o en pocos años va a ser capaz de producir medicamentos muy eficaces de una manera tan rápida, incluyendo vacunas, de manera más rápida y más eficaz probablemente, utilizando la inteligencia artificial. Pues eso es una realidad que la vamos a ver en pocos años. Tal vez nosotros no la vemos, pero potencialmente así va a ser. Ok, y vivencias propias del COVID están recopiladas en este libro también. Algunas, porque el diario no es propiamente el diario personal, sino el diario de la pandemia, enfocado como un fenómeno general, una experiencia de la humanidad, precisamente una pandemia, una epidemia que afecta a habitantes de más de un continente. Sí. O sea, de muchos países a la vez. Y realmente la pandemia estuvo en los 5 continentes, pues.
sobrecumplió ese criterio, pues, Ujú. porque afectó a gente de múltiples, de todos los continentes. Sí, Pues. en todo el planeta. En todo el Difícilmente planeta. puede haber un país que diga, nosotros no tuvimos COVID. Así es. Y este libro, pues, está enfocado a eso, pues. En cuanto a mi experiencia personal, probablemente una de las cosas que señalo, pues, es cuando me vacuné con la vacuna Sputnik V, Sí. que me produjo una reacción muy leve, pues, algún dolor muscular y nada más, ¿Qué pues. es lo que ocurre normalmente con la Y- vacuna o ocurre regularmente con la aplicación de la vacuna? Hay Sí. gente que sí resiente una vacuna, incluso llega a elevarse un poco su Sí. temperatura. Sí, lo que sucede es que yo, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, yo me mantuve trabajando siempre en el área que me corresponde, el diagnóstico de imágenes por resonancia magnética. Ujú. El sistema de salud pública en Nicaragua tuvo esa gran ventaja, porque estaba muy organizado, con más de 20 hospitales nuevos, con un gobierno que se preocupó mucho por la atención de la gente, crear las condiciones, destinar el presupuesto necesario, desde la compra de ventiladores mecánicos hasta el asegurar los medicamentos y los equipos de protección y sobre todo las vacunas. Eso no era la primera vez que sucedía pues con el gobierno actual, sino que recordemos que en 2009 fue de los primeros que compró grandes cantidades de vacunas para la epidemia de la influenza H5, H1N1, sí. H1N1, ¿verdad? Y entonces yo no tuve la experiencia de atender directamente a pacientes, pues. Y honestamente ni siquiera tuve la experiencia que tuvieron una buena cantidad de radiólogos examinando radiografías o exámenes de tomografía computarizada del tórax, por ejemplo. Porque yo estaba siempre en el área de resonancia magnética. Y ahí no llegaban, no necesariamente llegaban casos de COVID. No es el examen indicado pues para ese tipo de enfermedad. Y sí sé pues que el mayor trabajo recayó en personal médico y de enfermería y administrativo o de apoyo, fundamentalmente joven, pues porque tenían la capacidad para enfrentar ese trabajo durísimo. Sí. Y sé también de personas que salieron de los hospitales muy agradecidísimas pues, por la atención que les brindaron y lo expresaban, pues salían conmocionados por la manera en que los habían atendido con mucho cariño, con mucha solidaridad, etc. Pero como médico, como persona, me interesaba el tema y comencé a recopilar información a lo largo de estos 3 años y medio prácticamente que ha durado la pandemia pues, del COVID-19. Y realmente creo que recopilé información muy valiosa que puede permitir a lo largo de estos 45 capítulos que tiene el libro entender mejor pues actualmente y para el futuro lo que vimos con la pandemia pues, del COVID-19. Ha sido una experiencia muy interesante recopilar esta información y creo que va a ser pues, de alguna utilidad para médicos, para investigadores, para estudiosos de la salud pública. Porque una de las grandes enseñanzas que deja la pandemia del COVID-19 es que son muy importantes las vacunas pues, para contrarrestar la gravedad de las enfermedades y también son muy importantes las medidas de prevención, pues, como el lavado de manos. A fuerza el lavado de manos es fundamental para prevenir cualquier cantidad de enfermedades, incluso en los hospitales está muy recomendado y hay documentos, hay normas, hay reglamentos acerca de la higiene de manos. Y hubo un científico apellido Floch, alemán, que hace más de 100 años descubrió las gotitas de Floch, o Fluch, que le llaman. Son las microgotas que emitimos los seres humanos al hablar, al gritar, al cantar, o también al inspirar o al expirar aire. Sí. Cuando sale el aire por la nariz, ahí van microgotas de mocos, de secreciones o secreciones de saliva cuando hablamos. Salen al exterior, pueden alcanzar hasta 2, 7, hasta 8 metros, dependiendo del ambiente. Y esas gotitas de Fluch, desde hace más de 100 años, son reconocidas como una vía de transmisión muy efectiva de enfermedades infecciosas. Incluso la peste negra de tipo neumónica sí se transmitía. Cuando la gente se hablaba muy de cerca, se besaba en la mejilla, etc. Entonces, ese fenómeno, ese hecho,
alguna parte pues de la población probablemente lo haya olvidado o lo menosprecia. Sí. Pero es un mecanismo de transmisión efectivo de enfermedades infecciosas. Claro. Con decirle, por ejemplo, que durante la pandemia, pues al usar mascarilla, durante toda esta pandemia, yo no me he enfermado de gripe común, gripe digamos, común, de faringitis. ¿Por qué? Porque por el uso de mascarilla diario y por el lavado de manos y porque todos tomamos conciencia de que no hay que tocarse los ojos con las manos sucias o la nariz o la boca. Sí. Y uno padecía de esa gripe o faringitis. Y antes de la pandemia yo recuerdo que cada 3 o 4 meses había un síntoma o había síntomas parecidos a eso. ¿Por qué? Porque la gente no tomaba las prevenciones debidas porque son prácticas que se han olvidado y esas son enseñanzas Sí. que deben retomarse. Y yo creo que eso es muy importante que se considere, que las personas lo consideremos, el lavado de manos de forma permanente para evitar no solamente el COVID, sino cualquier cantidad de cosas. Es decir, la conjuntivitis, yo recuerdo en los años 80 hubo un brote de conjuntivitis aquí y la recomendación fue lavado de manos. Ya en aquella época, en los años 80, ¿verdad? A lo mejor se hizo en el momento, pero después se nos fue olvidando cómo parece que se nos olvida ahora, a propósito que hemos disminuido un poco la afectación del COVID-19, que es la importancia del lavado de manos y el uso de mascarilla, especialmente si yo estoy afectado por X, Y enfermedad, no por COVID-19, sino por X, Y enfermedad, ocupar la mascarilla como respeto a las otras personas. Porque es respeto a las otras personas, es decir, debemos respetar a las otras personas. Se nos vuelve el tiempo. Solamente para terminar, ¿cómo están disponibles los libros? Repetimos. Por vía digital al portal www.morebooks.shop, o sea, www.maslibros.tienda, pues en español. Sí. El interesado accede a ese portal y ahí le dan las indicaciones, los pasos a seguir para solicitar el libro impreso, hace el trámite pues comercial ahí, cancela y se lo envían a la dirección que el interesado brinde. Se lo envían pues y puede llegar a lo largo de 20, 25 o 30 días a su casa el libro impreso. Sí, pues. a la dirección proporcionada. Sí. Ok. Muchas gracias por esta platicada. Muchas gracias a usted, ha sido un honor nuevamente estar aquí en Sumando Vigores. Cómo no. Hacemos pausa en esta edición, vamos a cambiar un poquito el tema, pero justamente nos quedamos con la parte digital a continuación en Sumando Vigores.